Bien, buenas noches. Qué gusto estar aquí con usted en casa. Vayamos a la escritura, por favor, para iniciar con esta conferencia. Acompáñenme, por favor, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17. Repito el texto bíblico, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice el texto: oren en todo momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Reconocemos que tú eres Dios, nuestro Dios, y aceptamos, Señor, que necesitamos tu gracia. Ayúdanos, ayúdanos, lo necesitamos para recibir tu palabra, comprenderla, recibirla y después ponerla por obra a quienes aún no la estamos viviendo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, continúa la serie Consejos, enseñanza número 4, Consejos. El tema de esta conferencia lo he titulado con signos de interrogación. ¿Oramos? Ese es el tema de la conferencia, con signos de interrogación. ¿Oramos? Voltea a ver al que tienes a un lado y dile, nada más dile así, ¿no? ¿Mm? Bien, inicio la enseñanza. La palabra oración, en su significado o concepto en general, es diálogo, conversación o plática entre Dios y el ser humano o el ser humano y Dios. Repito, la palabra oración en su significado o concepto en general es diálogo, conversación o plática entre Dios y el ser humano o el ser humano y Dios, en donde uno habla para expresar su petición y la otra parte escucha, alternando esta actividad. ¿Por qué di esta definición? Para ser muy específico y así me comprendan mejor. Pero voy a leer unos textos aquí. Voy a leer unos textos para todavía clarificar más lo que es la oración en su sentido genérico o general. No es necesario que lo busque, si gusta escucharlo o si lo quiere buscar, está bien, pero si no, la idea nada más es darme a entender hacia usted, quienes nos ven y escuchan por internet, lo que es la oración. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12, leo la versión Nueva Traducción Viviente, dice así este texto: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Aquí está Josafat, rey de Judá, pidiendo a Dios ayuda, orando a Dios que los viniera a auxiliar. Ahora observemos la respuesta de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 14 y 15. Segundo Crónicas 20, 14, 15. Leo también la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, de Benaía, de Jehiel, de Matanías, un levita, vea, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Verso 15 dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y después dice: escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Espero con esto, con un texto y después un par de textos más, haberme podido dar a entender lo que es la oración. La oración es que el creyente se dirige a Dios con diversas peticiones y Dios oye y Dios después responde. Es decir, la oración es de dos, la oración es un diálogo, la oración no es un monólogo, porque a veces cuando no somos instruidos creemos que la oración es simplemente yo hablo y ahí nos vemos. No, la oración es un diálogo. Usted habla a Dios, yo hablo a Dios y después yo debo esperar que Dios me hable a mí. Esa es la oración de acuerdo a la Escritura. Ahora, la conferencia se titula, o lo he nombrado, Oramos. ¿Por qué? Ya lo irá comprendiendo, pero le sigo enseñando. Escuche este principio: la oración forma parte esencial o fundamental del cristianismo. Repito lo que dije anteriormente, la oración forma parte esencial o fundamental del cristianismo. La razón, a través de ella recibimos revelación
de lo que meditamos en las Escrituras, tanto de una conferencia o predicación como de estudios bíblicos personales. Pero también a través de la oración recibimos gracia o la ayuda de Dios. A través de la oración también recibimos dirección. Voy a tocar estos 3 puntos que son los que más se viven en la oración. Por ejemplo, hay personas que leen textos y no lo entienden. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Orar. Señor, ¿me puedes revelar esto? Hay personas que tienen alguna necesidad, tienen que decidir en algo muy importante, muy trascendente. No estoy diciendo que no oremos por todo, hay que orar por todo. Pero a veces tenemos situaciones, asuntos, cuestiones trascendentales y ahí tenemos que ir al Señor. Señor, ¿es tu voluntad de esto? ¿Es tu voluntad de aquello? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que han venido conmigo y me dicen, pastor, fíjense que me ofrecen un trabajo en Estados Unidos, ya tengo la visa de trabajo, la empresa ya me mandó la visa de trabajo, ¿qué hago? Y yo les digo, ¿le preguntaste a Dios? No, pues pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Porque no quiere decir que una puerta que se abre es la voluntad de Dios. Sí me doy a entender con esa expresión, una puerta que se abre, ¿verdad? No es la voluntad, no siempre es la voluntad de Dios. Estoy poniendo ejemplos prácticos para darme a entender. Pero quiero iniciar esta enseñanza con lo esencial o del por qué un cristiano y una cristiana debe orar. La razón, quien practica la oración tal como lo manda el Señor, en primer lugar, la personalidad o carácter y conducta del cristiano cambia. Repito, quien practica la oración tal como Dios lo ordena en la Biblia, la personalidad o carácter y conducta del cristiano cambia. Te voy a dar un texto contundente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Voy a leerte este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este texto así. Así que, dice el apóstol, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, está hablando de cristianos, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es un texto contundente que le habla a un cristiano, una cristiana, de la única manera, la única forma de ser transformado o cambiado en su personalidad. Y cuando un cristiano, una cristiana hace caso omiso a lo que dice este texto, entonces ese cristiano va a ser causa de muchos problemas. En su casa, en la sociedad, en el trabajo, en la congregación, en todos lados. ¿Por qué? Porque ese cristiano cristiana, a pesar de que por la gracia y misericordia de Dios y Cristo nació de él, su personalidad sigue igual, su carácter sigue igual, su conducta sigue igual y genera problemas por donde sea. Yo he oído testimonios tan tristes como este que le voy a decir ahorita. Una ocasión le escuché decir a un pastor que le hablaron a su oficina y le dijeron, oiga, puede venir al Seguro Social, a tal cama, está en tal dirección, porque aquí está una persona que está sola y ni su esposa ni sus hijos, nadie de su casa quiere venir a verlo y está a punto de morir. Y nos dijo que usted es su pastor y nos dio su número de teléfono. Este pastor quebrantado dijo, ¿cómo es posible que nadie? Pero bueno, él fue. Y ya estando en la cama de este hermano, porque era cristiano, le dijo, oye, ¿y por qué ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus hermanos, ni tus hermanas, nadie quiere venir a verte? Y entonces él empezó a abrirle el corazón al pastor. Le dijo, es que mire, yo tengo, soy de esta manera, tengo estos rasgos, etcétera, etcétera, no lo voy a decir. Y entonces el pastor le dijo, por eso. Entonces él le dijo, pastor, ¿y usted cree que voy al cielo? Y él le dijo, ¿pediste perdón de tus pecados? Sí. ¿Creíste en Jesús? Sí. ¿Ya no practicas pecados? No. Pues sí, vas al cielo, pero ve, por no haber trabajado tu carácter y conducta, nadie te quiere venir a ver. Entonces él le dijo, pastor, lo único que tengo es esto contra mi esposa, ¿qué hago?
Y el pastor lo dirigió en una oración para que lo perdonara. Entonces cuando el pastor sale de donde estaba este cristiano, porque era un cristiano, pero sin cambio, sin transformación, porque no cooperó él. Una enfermera le dijo, ¿sabe por qué le llamamos pastor? Porque este señor desde ayer se tenía que haber muerto, pero no se muere. Y el pastor dijo, sí, ya sé por qué no se moría, porque traía eso en su conciencia. Y en eso estaban platicando cuando entra una enfermera corriendo y dice, se acaba de morir el señor porque vino a orar. Dijo el pastor, sí, yo sabía que se iba a morir, porque ya estaba en paz con Dios y con la gente. Iglesia, tú que estamos físicamente sanos, que estamos, no sé cómo decirlo de otra manera, bien, ¿no valdrá la pena hacer los cambios que necesitamos hacer? ¿Valdrá la pena? O sea, estoy aprovechando esta enseñanza que se llama oramos. ¿Sabe por qué mucha gente no cambia? Porque no ora. No cambia porque no ora. Escucha, sí, lee la Biblia, sí, estudia la Biblia, sí, asiste a la congregación, sí, toma notas de lo que se está enseñando, sí, pero no ora. Pero bueno, sigo enseñando. La parte A de 2 de Corintios 3:18, la parte A de 2 de Corintios 3:18, lo que enseña es lo siguiente: que todo nacido de nuevo ya discierne, todo nacido de nuevo ya tiene claridad, por lo menos de las cosas fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando nace de nuevo una persona, inmediatamente por Cristo le es quitado el velo. Velo es algo que cubre, velo es algo que tapa. Si quieres anotarlo como referencia, eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. La segunda parte de este texto, que es a donde me voy a abocar más, 2 de Corintios 3:18, la parte B, lo que enseña es lo siguiente: que todos los cristianos, todas las cristianas, por la gracia de Dios y las operaciones del Espíritu Santo, vamos siendo transformados a la imagen o carácter moral y espiritual de Cristo. Repito, la segunda parte, o la parte B de 2 de Corintios 3:18, lo que enseña es que todo cristiano o cristiana, por la gracia de Dios y las operaciones del Espíritu Santo, va siendo transformado a la imagen o carácter moral y espiritual de Cristo. La palabra transformados, del vocablo griego metamorfó, transformados del vocablo griego metamorfó, doble O, indica un proceso continuo en el cambio de opiniones, de acciones, de actitudes, de intereses, de afectos, de sentimientos, de dentro hacia afuera o de nuestro ser interior hacia nuestro ser exterior. ¿Qué significa ser transformado? Significa un cambio de opiniones, de acciones, de actitudes, de intereses, de afectos, de sentimientos. Pero ¿quién experimenta esto? ¿Quién es el que va siendo cambiado, transformado? Puede decir en voz fuerte: el que ora, o el que pide a Dios, o el que ruega a Dios. El que viene con Dios y le dice: Señor, ni yo me soporto ya, ayúdame. Hasta yo me quiero ir de mi casa por mí. Yo me quiero correr de mi casa, me quiero decir: agarra tus chivas y órale, órale, ya vete, ayúdame. Ese es el hombre, esa es la mujer que va siendo transformado, cambiado. Ahí dice a la imagen, a la imagen del Señor, que va siendo transformado de gloria en gloria. Esa expresión de gloria en gloria, del vocablo griego doxa, D de dedo, O, X, A, doxa. Esa palabra de gloria en gloria de este vocablo griego doxa quiere decir restauración y renovación. Restauración y renovación en la conducta del creyente en Dios. Repito lo que quiere decir de gloria en gloria del vocablo griego doxa: restauración y renovación en la conducta del creyente. ¿Qué quiere decir restauración? Volver a la condición que antes teníamos. A la condición se entiende de antes de la caída de Adán. Eso quiere decir restauración, volver a la condición que antes teníamos. ¿Qué quiere decir renovación? Hacer como de nuevo. Hacer
como de nuevo. Entonces, amada iglesia, tu principal objetivo, mi principal objetivo que debemos buscar de manera constante es que lleguemos en lo más posible a ser como Cristo en lo moral y espiritual. Repito, tu principal y mi principal objetivo o propósito en la vida que debemos buscar de manera constante es llegar en lo más posible a ser como Cristo en lo moral y espiritual. Te leo un texto aquí. Efesios 1:4, versión Nueva Traducción Viviente, dice aquí el apóstol: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para, escúchame bien, que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, ¿cuál debe ser tu finalidad en tu vida? ¿Cuál debe ser tu propósito en la vida como en el mío? Todos los días, de manera incansable. Mañana, tarde, noche, de madrugada, buscar a Dios para llegar a alcanzar el máximo. Nunca vamos a estar perfectos en este tiempo, nunca. Para alcanzar al máximo, ¿qué? Los rasgos del carácter moral y espiritual de Cristo. O vivir sin practicar pecados. Vivir sin practicar pecados al máximo. Y quiero decirte una buena noticia: tú y yo podemos. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios que está en este lugar, que me está viendo, escuchando por internet, puede, habla de capacidad. ¿Sabes por qué un cristiano y una cristiana sí puede? Porque Cristo vive en ella, porque Cristo vive en él. Por nuestra unión con Cristo podemos, porque Cristo es el que hace posible todo. El asunto es que cada hijo de Dios, cada hija de Dios se presente delante de Él para que se haga realidad todos los designios de Dios. Entonces, sigo enseñándote. El primer paso te lo enseñé en la primera, por decirlo así, o primera conferencia de esta serie que se llamó Meditar. Para que nosotros podamos alcanzar los mayores niveles de separación, de apartamiento de toda práctica de pecado, lo primero es que tenemos que hacer tú y yo es permanecer en textos bíblicos que produzcan en nuestro ser interior lo que ayude a alejarnos de la conducta que teníamos antes y a la vez que desarrolle en nosotros el comportamiento justo o agradable delante de Dios. Por mencionarte textos aquí que nos van a ayudar mucho. Efesios 4:25, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia: así que dejen de decir mentiras. Ese es el tiempo pasado. Dejen de decir mentiras, tiempo pasado. Digamos siempre la verdad, tiempo presente del cristiano. A todos, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, ¿para qué necesitamos permanecer en textos bíblicos? Permanecer es que los creemos, permanecer es que viven con nosotros estos textos bíblicos, para dejar la conducta con la que llegamos a Cristo y desarrollar el comportamiento de un cristiano que debe ser justo o que agrade a Dios. Entonces, Pablo dice: dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad. Por leerle otro texto aquí para ayudarle, Efesios 4:29, leo la versión Nueva Traducción Viviente también, dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Eso se entiende, era en el pasado. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, dice Pablo, sea bueno y útil. Eso es en el presente, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Entonces, iglesia, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, una cosa éramos tú y yo en el pasado, una conducta, un comportamiento, un carácter, una personalidad, la teníamos en el pasado, pero ahora en Cristo debemos tener otra. ¿Conforme a quién? Conforme a Jesús. Él es el modelo a seguir. A Él es al que debemos imitar. Te leo otro par de textos aquí. Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice esta versión: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Y dice aquí el escritor:
vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Versículo 2, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Esto es muy clásico. Conflictos, peleas, rivalidades, celos entre los mismos hermanos. Y eso es trágico. Eso es trágico. O a veces en el mismo matrimonio hay problemas. Yo he conocido matrimonios que ambos son profesionistas. Ambos tienen maestrías, tienen doctorados. He platicado con ellos, les he dado enseñanzas bíblicas para el matrimonio. ¿Y por qué tienen pleitos? Porque dice ella, no, es que como gana más que yo, se cree no sé qué. Y me trata muy mal. Y muchas veces ni está en la casa porque anda con otras gentes que por su nivel de importancia. Y yo les digo, es que así no es el matrimonio. Y yo les digo, mire, ingeniero, mire, doctor, mire, etcétera, etcétera, las diferentes maestrías, doctorados. Bendito sea Dios que su esposo cursó su doctorado en Harvard y por eso es muy codiciado. O a veces al revés, a veces es la señora la que tiene un doctorado en una universidad de mucho prestigio a nivel mundial y en cualquier trabajo la codician a la señora y tiene ingresos altísimos. Y eso crea problemas en el matrimonio. Pero ¿a qué se debe eso? ¿Al doctorado que obtuvo la señora? ¿Al doctorado que obtuvo el señor? No, a eso no se debe. Se debe a que tristemente todo ser humano en su ser interior tiene diversos, ¿cómo decirlo? Concupiscencias, por decirlo de alguna manera bíblica. Tiene diversos rasgos malos como la envidia, los celos, las rivalidades, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto lo incita para que en cualquier situación, por muy pequeña que sea, o a veces es de otro nivel, estas incitaciones lo llevan a pelear, a discutir, a no querer hacer ciertas cosas. Todo esto que estoy explicando ahorita, amada iglesia, es por lo siguiente, porque cuando esto se da en un cristiano, cuando esto se da en una cristiana, se debe ni más ni menos a que no está orando. No está orando. Si usted estuviera asistiendo a una congregación donde no le predican nada de la moralidad, de la espiritualidad, de los rasgos de Cristo, bueno, pues ahí tiene usted razón, ¿no? Pero cuando estamos en una congregación donde por la gracia de Dios nos están enseñando lo que tiene que ver con el carácter y conducta cristiano, entonces ahí hay varias cosas que hay que examinarnos por qué no damos fruto. O no meditamos en esas enseñanzas, o todavía no somos entendidos en lo que nos están predicando, o aún no ponemos de nuestra parte, o no estamos orando. Ahí está el asunto, ahí está el punto nada más. Y antes de avanzar yo quiero decirte, lo primordial del cristianismo, o lo esencial del cristianismo, no lo primordial, lo esencial del cristianismo, quiero decirte, no son riquezas, no son bienes materiales, no son viajes al extranjero, no son paseitos, no. Lo esencial del cristianismo es carácter y conducta que se parezca a Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Tú y yo debemos morirnos por estar en los servicios en la iglesia cristiana donde nos predican la palabra de Dios. Tú y yo debemos desesperarnos porque ya llegue la reunión para venir a exaltar y adorar al Señor, por estar en su presencia. Tú y yo debemos desvivirnos por las cosas espirituales de Dios. Todo lo demás, no. Si hay, bueno, y si no hay, también. ¿Sí me estoy explicando, amada iglesia? Hice ese paréntesis para enriquecer más esta parte de la enseñanza. Entonces, iglesia, es sumamente importante pasar tiempo en las Escrituras. Lo hablé en la primera enseñanza de esta serie. ¿Por qué? Porque sin ellas no somos juiciosos, o no somos personas que pensemos, hablemos o actuemos con madurez o cordura. Repito, es muy importante pasar tiempo en las Escrituras. Sin ellas no somos juiciosos.
Como dijo por ahí una hermana un día, somos iletrados. ¿Sí me doy a entender con esa expresión? ¿Somos iletrados? Bueno, tenemos que pasar tiempo para ser juiciosos, personas que pensamos, hablamos, actuamos con madurez y cordura, pero después de pasar tiempo en las Escrituras, después de meditar lo que se me predicó el domingo, el miércoles, los días que nos reunimos, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, ir a Dios en oración. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Dios en oración. La razón, a través de la oración recibimos revelación, recibimos dirección, recibimos gracia, recibimos consuelo, recibimos esperanza, recibimos fortaleza y muchas cosas más. Yo solo estoy mencionando las más sobresalientes de estas virtudes que cuando estamos en oración con Dios es cuando llega a nosotros y es cuando decimos, ya entendí, ya sé lo que tengo que hacer, ay, Dios me fortalece, ya lo hice. ¿Me estoy explicando? Estoy poniendo ejemplos prácticos de lo que dije anteriormente. Repito, cuando usted y yo oramos a Dios, ahí recibimos revelación. ¿Qué revelación diría alguien? Revelación es que Dios te descubre, Dios te visualiza, Dios te hace que entiendas allá adentro lo que dice el texto. Si tú dices, es que yo no entiendo lo de la cruz de Cristo, yo no entiendo de la crucifixión de Jesús. Bien sencillo, pasa tiempo ahí en la Escritura y después ora a Dios, pide a Dios, ruega a Dios, solicítale a Dios, Señor, yo no entiendo la crucifixión de Jesús. Y va a venir una revelación que va a impactar tu vida, va a venir una revelación que va a hacer que tú pienses, sientas y quieras vivir ahora de manera diferente. Yo te platico mi experiencia. Cuando yo le dije a Dios, yo quiero ver a Jesús crucificado, que no debe ser así, pero yo le dije a Él, ¿sabes cómo vi a Jesús? Así, como si fuera en una película, pero aquí en mi mente. Yo lo vi en su cabeza derramar sangre. Yo lo vi en sus manos correr la sangre. Yo vi en su cuerpo correr la sangre de Jesús. Eso a mí trajo temblor. Eso a mí trajo gratitud. Eso a mí trajo amor a Él. Eso a mí trajo que hasta la fecha, y yo espero que por siempre, un compromiso con Él. Una determinación a solamente glorificarle a Él. Te estoy transmitiendo experiencias que yo tengo de todo esto. ¿Cómo crees que brotan estas predicaciones? ¿Así nada más? ¿Las invento? No, es a través de buscarle a Él. Ya estudié Biblia, ya vi mis anotaciones, lo que te estoy enseñando a ti. Dios siempre me da un marco general y lo anoto de cada serie, y ese marco general me da dirección. Pero yo voy con Dios y le digo, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué voy a predicar hoy miércoles? Y Él ya pone en mi corazón. O a veces desde antes de que yo vaya con Él me dice, esta predicación sigue en este día. Repito, una vez que ya tienes textos bíblicos en convicción, lo que sigue es ir a Dios en petición, en ruego, en oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y es de esta manera, como en ti y en mí tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que necesitemos para caminar a diario en el reino de Dios. Te leo un texto para fundamentar todo lo que dije anteriormente. Salmo 25, versos 4, 5. Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva dice el verso 4. Aquí David está orando, y le dice, enséñame la senda que debo seguir. Ahí está. ¿Qué está pidiendo David? Dirección. Repito, ¿qué le dice David a Dios? Enséñame la senda que debo decir. Y le dice, Señor, indícame el camino. ¿Qué le está pidiendo David a Dios? Dirección. Dice, ¿por dónde debo andar? Verso 5, dice David, guíame por medio de ¿qué? De tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. Hay personas que me escriben y se los agradezco, me mandan pensamientos aparentemente de Dios.
Y su servidor tiene mucho cuidado para ver lo que dice ahí. No, no les digo, amén, gloria a Dios, gracias. No, no, yo tengo cuidado, leo. O a veces me mandan videos y los escucho y yo digo, ay Dios mío, ayúdame. Para que yo les responda y no se van a sentir agraviados. Entonces ya Dios me da sabiduría, me da dirección y yo les mando textos bíblicos y les mando un comentario. Les digo, es que no es así como dices o como dice ahí ese eslogan que me enviaste. De acuerdo a la Biblia es así y lo hago, siempre les digo, para edificarte. Pero siempre les digo, pero léelo tú, estúdialo tú. Repito, ¿de dónde brota esto? De orar, de orar, de orar, de orar, de orar. Amada iglesia, todo hijo de Dios, toda hija de Dios necesita pedir constantemente a Él que le muestre, de acuerdo a su necesidad, preceptos, promesas, sus planes, etcétera. Y así todo hijo de Dios, toda hija de Dios decida correctamente. O a través de la oración decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, fortaléceme. Oh, Señor, ayúdame a soportar, a pasar esta prueba. Dios mío, dame fuerza para no caer en esta tentación. Oh, Señor, ayúdame para esperar en una respuesta o en algo que necesito. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la oración. ¿Con la oración? Esto lo digo con respeto y cariño a mis amados adolescentes jóvenes. La primer muchachita que ven, el primer muchachito que ven dice, ay, como me lo recomendó el médico, con este me caso, con esta me caso. Te doy un consejo, ve a las escrituras y luego ve a Dios. No, no veas el rostro, no veas el cuerpo, no veas la profesión, no veas la economía de él o de ella, no veas las familias de donde vienen. Ay, es que la mamá tiene casota, carrote. Ay, el papá es millonario. Adolescente joven, ¿quieres estar como la cucurrucucú paloma después? Lo ideal es, abro la escritura y le digo, Señor, alúmbrame el entendimiento. Señor, ¿es ella? ¿Es él? ¿Sabes qué te va a decir Dios? Compara su carácter y su conducta con lo que dice mi palabra. O si no, Dios hace algo más. Cuando menos se lo imagina ella o tú, ella te observa donde tú ni cuenta te das. O tú lo observas a ella donde ni cuenta se da a ella. Y entonces ves cómo ella maltrata a sus papás y dices, ah, caray, si así trae a su papá y a su mamá, ¿cómo me va a traer a mí? ¿Me explication? ¿O no me explication? Iglesia, orar es fundamental en el cristianismo. No lo podemos evadir. Así como la fe es fundamental, así como la gracia es fundamental, así como el estudio bíblico es fundamental, así como el meditar es fundamental, la oración es fundamental. No la podemos quitar, no la podemos hacer a un lado. Sin oración, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Escritura, no sucede nada. Entonces, me dediqué mucho tiempo a esta parte de la enseñanza de la oración. La razón, como lo dije al principio, esto es lo fundamental para ti y para mí. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, es fundamental lo que ya te enseñé, como para mí. Tu servidor busca a diario a Dios. Hay veces, no me lo vas a creer, que hasta en sueños estoy orando. Así como te lo digo, hasta en sueños estoy orando. Te platico el último sueño que tuve hoy, no te lo voy a describir del todo. Pero no sé qué hora eran de la madrugada y yo estaba orando. Y resulta que llega un señor y me dice, te regalo este traje. Y ya ve que a los limosneros todo nos queda, ¿no? No, hombre, me quedó el traje, pero estaba precioso el traje. Y dice, y te regalo esta laptop. Dije, aleluya, gloria a Dios, ya no voy a escribir, ya por fin. Ya tengo no, perdón, no era laptop, era una iPad. Corrijo, no era laptop, era un iPad. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Una chulada de iPad. Dije, ay, ahora sí ya se me hizo, gracias, Señor.
Pero en el sueño, ¿qué cree que hizo el hombre que me regaló eso? Me lo quitó. Y ya que me lo quitó, resulta pues que era de esos que, como dijo por ahí un hermano, espero no ofenderlos, ¿verdad? Mejor no lo digo porque los voy a ofender. Pero resulta que era un hombre que prefería a gente del mismo sexo. Y entonces yo dije, Señor, yo no te voy a deshonrar. Ya estaba yo orando en el sueño. Yo no te voy a deshonrar, Señor, ayúdame, porque él quería. Y yo dije, no, Señor, tú estás en primer lugar. ¿Me estás comprendiendo, iglesia? Tu servidor ora muchas veces hasta soñando. La oración, créeme, es esencial en todo tiempo y en cualquier situación, por muy pequeña que creamos que es el asunto, por muy insignificante que creamos que es el asunto. Iglesia amada, debemos orar. Continúo con la enseñanza en otro aspecto de la vida cristiana donde es esencial la oración. De la misma manera que necesitamos orar por nosotros mismos, también debemos orar por quienes están cerca de nosotros. Por ejemplo, en casa, el esposo necesita orar por su esposa, la esposa necesita orar por su esposo, los padres necesitan orar por sus hijos o hijas, las hijas, hijos necesitan orar por sus padres. La oración, amados, también es necesaria, es fundamental que estemos pidiendo a Dios por cada uno de los que conviven en casa. Pero también la oración debe ser para orar por nuestros hermanos en Cristo, para orar por nuestras hermanas en Cristo, para orar por nuestros vecinos, para orar por la ciudad donde vivimos, para orar por el país donde estamos, para orar por nuestros gobernantes. Todo eso, un cristiano, una cristiana lo debe hacer todo el tiempo, siempre. Te voy a dar un texto donde entran todos. ¿Todos qué? Por los que vamos a orar. Si gustas buscarlo, Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20. Efesios 1, 16 al 20. Yo voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva dice Efesios 1, 16. No he cesado de recordarlos, dice Pablo, y dar gracias a Dios por ustedes. Y enseguida dice Pablo, pido constantemente a Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí Pablo? Orando. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, y vea qué estaba pidiendo Pablo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su Espíritu. ¿Y con qué propósito? Dice, para que lo conozcan mejor. Verso 18, pido también, es decir, estaba orando, que ilumine o se aperciban o sean entendidos sus corazones, pensamientos o mentes, para que sepan o conozcan cuál es la esperanza a la que los llamó y qué enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a todos los que son suyos. Verso 19, oro también, ahí está, sigue clamando Dios, dice, para que comprendan, disciernan el increíble, inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Verso 20, con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Papá, mamá, estos textos que te di, por favor, úsalos para orar por tus hijos. Úsalos para orar por tus hijas. Esposos, estos textos que te di ahorita, úsalos para orar por tu esposa. Esposa, estos textos, úsalos para orar por tu esposo. Hijos, estos textos, úsenlos para orar por sus papás. ¿Cuántos necesitamos? Seamos honestos. Todo lo que pidió Pablo por Éfeso, ¿cuánto lo ocupamos? Bueno, algunos. Otros dicen, no, yo para qué, yo ya me explota la cabeza de sabiduría y revelación. Ah, está bien, está bien. Amados, ¿qué cree que significa, de acuerdo a la Reina Valera, espíritu de sabiduría? Espíritu de sabiduría del vocablo griego Sofía, así como lo leí, se oye Sofía, su significado es actitud o disposición espiritual sobre el conocimiento pleno de Dios y de las verdades reveladas en las Escrituras. ¿Cuántos ocupamos sabiduría? Créame,
El que diga que no, la que diga que no, lo respeto. Pero esto es esencial para vivir el cristianismo. Repito, espíritu de sabiduría, porque así dice la Reina Valera. Vocablo griego Sofía es una actitud o disposición espiritual sobre el conocimiento pleno de Dios y de las verdades reveladas en las Escrituras. Y Pablo dice aquí, y de revelación, en este mismo verso 16, revelación del vocablo griego apocalipsis, con K, P, apocalipsis, P entre la U y la S, significa la comunicación del conocimiento de Dios al alma. Esto es esencial. Repito, revelación, apocalipsis, la comunicación o el hacer saber del conocimiento de Dios al alma. Al alma. ¿Por qué cree que mucha gente, sin ofender a nadie aquí, o quienes me ven y escuchan por internet, por qué cree que la mayoría de gente que viene a una iglesia cristiana no nace de nuevo? ¿Por qué cree? Puede estar aquí añales y no son cristianos, no son cristianos. Puede dar un servicio incluso y no son nacidos de nuevo, porque no tienen esto. Y ahí la importancia, servidores, servidoras de esta congregación, estemos orando por todos los congregantes. Todos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los del grupo de alabanza, los sugieres, los maestros de escuela infantil, por todos estemos orando. Porque si un servidor, por ejemplo, del grupo de la alabanza, no tiene esta actitud de querer obtener el pleno conocimiento de Dios, no tiene esta actitud de que se le revele todo lo que está en las Escrituras, pues simplemente no es apto, no es competente. ¿Por qué cree que hay mucho músico, cantor, predicador que no es competente en la predicación? ¿Por qué cree? Porque no tiene esto. Y eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. Por eso es que hay mucha gente engañada. Entonces necesitamos orar unos por otros, pidiendo a Dios esto que le estoy enseñando ahorita. Pero dice ahí en el verso 18, mire, si fuera solo esto mi predicación, yo ampliaría más esta parte. Pero no es esto nada más mi predicación. Quizás en otra ocasión le amplío todo esto del verso 17, que es muy rico. Pero dice el verso 18 que Pablo oraba para que Dios, dice en la Reina Valera, les iluminara. Aquí en la Reina Valera dice que les alumbrara el entendimiento. Aquí dice que les ilumine sus corazones, pero es lo mismo. En el verso 18 Pablo oraba para que Dios les aclarara. Eso significa alumbrar o iluminar. Para que Dios les aclarara en su mente, a Dios mismo, a todo lo que es su evangelio, y así comprendieran la herencia eterna. La herencia eterna. Cuando un cristiano, una cristiana comprende la herencia eterna, se crucifica para el mundo y el mundo lo crucifica a él. ¿Me doy a entender con esta expresión? Porque dices, yo ¿para qué quiero estas cosas tan vanas de este mundo? No, yo me consagro, yo me dedico a mi Dios. Porque la herencia que Dios nos tiene reservada en Cristo Jesús para después que resucitemos de entre los muertos o los que tengamos el privilegio de ser llevados en el arrebatamiento, la herencia que tenemos en el reino de los cielos, olvídese, nada que ver con esto. Nada que ver, nada. Es algo tan maravilloso, es algo tan grande, es algo tan majestuoso que no lo comprendemos hasta que no oramos. Por eso Pablo oraba por eso, por los Éfesos. Por eso es que le estoy pidiendo de favor, papás, mamás, hijos, hijas, servidores de esta congregación, oremos, clamemos a Dios diciendo, Señor, dame entendimiento, da entendimiento a mi hijo, a mi hija, da entendimiento a mi marido, da entendimiento a mi mujer, que comprenda la herencia eterna. Y entonces su mujer va a decir, ay viejo, yo estaba ahí presionándote que compraras un carro nuevo. Ay, viejo, yo estaba presionándote ahí para que construyeras una mansión. O qué sé yo. Y va a decir, no, Dios ya me reveló. No, ya lo que Dios nos dé.
ya lo que el Señor provea. Así como decía Pablo, he aprendido a contentarme, tenga poco o tenga mucho. ¿A cuántos matrimonios, a cuántas familias nos pondría en paz solo con los versos 17 y 18 del Señor? ¿A cuántos nos pondría en paz? ¿Pueden decir a todos? Bueno, tengo que continuar. Verso 19 de Efesios 16. Pablo aquí oraba para que los éfesos discernieran sobre la capacidad de Dios que va más allá de lo común y corriente para hacer cualquier cosa. ¿Cuánto necesitamos esto que se ha revelado en nosotros? Repito, el verso 19, Pablo oraba por los éfesos para que discernieran sobre la capacidad de Dios que va más allá de lo común y corriente para hacer cualquier cosa. Cuando tú y yo discernimos lo que hace Dios y que es más allá, cuando es común y corriente, es de lo natural, de lo que ven nuestros ojos, de lo que podamos llegar a captar, entender. Cuando tenemos ese discernimiento, ¿qué sucede si usted tiene una enfermedad grave? ¿Qué sucede? Cuando tiene este discernimiento, ¿qué sucede en usted? ¿Me lo puede decir? Tiene paz. Tiene tranquilidad, no se desespera. Estoy hablando de algo que es muy cotidiano en el hombre. Alguien le dice, tienes este problema en el riñón, tienes este problema en esta parte del cuerpo, etcétera, etcétera, y te estás muriendo de miedo. Su servidor, en esta semana que pasó, visité a varios enfermos de esta congregación y la mayoría estaba con esa condición de ¿qué? De ansiedad, de miedo. Les di palabra de Dios, oré por ellos y me dijeron, ay pastor, yo sabía que Dios me iba a hablar a través de usted. Gracias por haber venido. Oré por ellos y ¿cómo que cree que quedaron? Quedaron teikirisi, que no sé qué quiere decir, pero sigue bien suave. Quedaron teikirisi. Cuando salí me dice, ay pastor, mire, quedé como nueva. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en las obras nosotros solamente por lo que entendemos de la palabra, porque un siervo de Dios, una sierva de Dios, esa es su chamba, quemarse los ojos aquí, que tenga las rodillas de camello de tanto estar. Señor, háblanos, Padre, trata con tu iglesia, ayúdala, porque yo no puedo, me doy a entender. El siervo, la sierva de Dios debe estar de rodillas mucho tiempo y en las escrituras, no en el Face. Digo, por mencionar algo así, ¿no? Pero sigo enseñando. La oración que yo expliqué, Efesios 1, 16 al 20, la oración que yo expliqué es con la finalidad de que al ponerla en práctica, toda la iglesia, todos los servidores, servidoras, caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Demos preferencia a las ordenanzas de Dios que a otras cosas. Demos preferencia a las ordenanzas de Dios y no otras cosas. Que nuestra confianza en el Señor se acrecente. Que nuestra confianza en el Señor se acrecente. Esa es la finalidad de lo que le vengo enseñando de Efesios 1, 16 al 20. Toda niña, todo niño, todo joven, todo adolescente, todo adulto, de la edad que sea. Cuando lo que enseñé ahorita ya lo vive, ya lo discierne, ya es parte integral de él o ella, camina porque camina con Dios. Le obedece a Dios porque le obedece a Dios. Vive tranquilo, tranquila, porque todas estas cosas que ya le enseñé ahorita, pero eso producen en un ser humano. Eso producen en un hombre, en una mujer que tiene estas experiencias. Y qué sencillo, simplemente porque estuvo hablando con Dios, porque esa es la oración. Simplemente porque estuvo hablando con Dios. Desde luego, todo lo que enseñé antes, ¿verdad? Ya tiene la escritura en convicción, ya tiene un respeto hacia Dios, hacia la palabra de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Y cuando ora así, cuando clama a Dios así, todo cambia, todo cambia.
Continúo. Dios nos manda que le pidamos a Él su favor para todo ser humano. Dios nos manda, no es una opción, iglesia, es una orden. Dios nos manda a pedirle a Él su favor a todo ser humano. Y también por quienes dirigen o gobiernan nuestro país, pero también por los que ocupan cargos muy importantes en la iniciativa privada. Te leo un texto muy conocido, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Voy a leerlo en la versión Reina Valera y dice así, primera Timoteo 2, 1, exhorto. Exhortar no es te animo, no, es una orden. Aquí es una orden. Exhorto ante todo, dice el apóstol, a que se hagan, se pongan en práctica rogativas, oraciones, peticiones. Las tres son palabras sinónimas de orar. Y dice, y acciones de gracias. Y enseguida dice, por todos los hombres. Usted y yo debemos orar todos los días, pidiendo a Dios su gracia, su misericordia para todos los habitantes de esta población de Ocotlán. Y donde nos escuchen. Para cada habitante donde usted vive, Dios a través de Pablo dice, oren, rueguen, supliquen. ¿Qué le vamos a pedir? Su gracia para salvación. Su gracia para que le conozcan. Su gracia para que les envíe a alguien si tú y yo no vamos, que debemos ir a hablarles del Evangelio. Entonces el versículo 1 de 1 Timoteo 2, de eso está hablando a grandes rasgos. Pero después dice el verso 2, por los reyes, entiéndase, los presidentes de cada país, los gobernantes de cada estado, las diferentes autoridades municipales, etcétera, etcétera. Dice, y por los reyes, dice, y por todos los que están, ¿qué? En eminencia, o dirigen, o conducen, o administran puestos muy importantes, principalmente en la iniciativa privada. ¿Y qué dice Pablo después? Para que vivamos como quieta y reposadamente en toda que piedad o lo que es búsqueda de Dios y honestidad o rectitud. El pueblo de Dios es el único que puede ir con el Señor y pedir gracia, misericordia para su país, gracia y misericordia para toda la gente que está en eminencia, gracia y misericordia para todos los que gobiernan el país. ¿Sabe por qué hay países, sabe por qué hay ciudades con tantos conflictos y que los gobernantes dicen, es que ya nos rebasaron? O sea, los que lo aceptan. En una ocasión entrevistaron al secretario particular del presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, y le dijeron, oiga, la delincuencia se ha levantado mucho aquí en Monterrey. ¿Saben qué contestó el hombre? Le dijo al reportero, no me acuerdo de qué cadena de televisión, le dijo, ni trayendo Superman pone en paz esto. Así dijo, ni trayendo Superman pongo en paz esto. Y tenía razón. ¿Quién cree que pone en paz las naciones? ¿Quién cree que pone en paz los pueblos? ¿Quién cree que pone en paz las ciudades? Solamente Dios. Su servidor les ha dicho por años a esta congregación y a donde quiera que he ido a predicar. Miren, si nosotros fuéramos gente que estuviera constantemente orando por las ciudades, pueblos, países donde vivimos, si nosotros fuéramos gente que estuviéramos compartiendo el evangelio a los vecinos, compañeros de la escuela, del trabajo, les aseguro, no todos van a venir a la iglesia, pero todos se pacifican. ¿Me estoy dando a entender? Todo se pacifica, porque la palabra de Dios ya está en la conciencia del hombre, de acuerdo a Romanos capítulo 2. ¿Qué hace un cristiano o una cristiana cuando ora, le comparte el evangelio? Le recuerda, le despierta en su conciencia lo que Dios ya puso. ¿Y qué hace ese hombre y esa mujer? Se detienen de sus maldades, por lo menos de aquellas que ocasionan problemas con la sociedad. Repito, Dios nos manda que le pidamos a Él su gracia a todo ser humano y también a quienes nos gobierna. Casi concluyo, pero también Dios nos pide a todos sus siervos y siervas. ¿Hay siervos y siervas aquí? Espero que hayan siervos, siervas aquí y quienes nos escuchan. Pero Dios nos pide a todos sus siervos o siervas que le busquemos a través de la oración para que nos revele sus planes,
para que nos dé a cada uno lo que necesitemos en nuestros llamados o ministerios. Vaya conmigo, por favor, lo voy a leer también en la versión Reina Valera, a Jeremías capítulo 23, versículos 18 al 22. Son textos muy conocidos. Jeremías capítulo 23, versículos 18 al 22. Si gusta, acompáñeme, lo vamos a leer en voz alta, si gusta. Y dice así, verso 18 de Jeremías 23, en la versión Reina Valera, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice el 19: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor o la ira de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, dice el Señor, lo entenderéis cumplidamente. Y dice en el 21: no envié yo a aquellos profetas, entiéndase, predicadores, maestros de la Biblia, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban o predicaban o enseñaban, etcétera, etcétera. Dice el 22: pero si ellos, ¿quiénes estos que Dios no llamó? Pero si ellos hubieran estado, ¿qué? En mi secreto, habrían hecho, ¿qué? Oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho, ¿qué? Volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Todo servidor de Dios, toda servidora de Dios que no busca a Dios en oración, ay, 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 que no busca a Dios en oración, créame, nos ocasiona muchos problemas. Es para ti, servidor, como para mí. Atiéndelo, por favor. Todo servidor únicamente debe enseñar o aconsejar o instruir en lo que Dios dice en las Escrituras. Repito, todo servidor o servidora únicamente debe enseñar, aconsejar, instruir lo que Dios dice en las Escrituras. Y de esta manera, de esta única manera, es como se logra que personas que escuchan con interés y con atención el mensaje de Dios se conviertan a Él, se conviertan a Él. Pero ¿qué se necesita para ser un servidor o servidora? Sí, ahí lo dice los versos 18 y 22 de Jeremías 23. En el versículo 18 dice el Señor, hablándole a estos falsos profetas, dice: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? El versículo 22 también lo dice. Ahí dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Esa palabra secreto del vocablo hebreo sod, S-O-D de dedo, sod, su significado es reunión, comunión, consulta, intimidad. Esas son las definiciones de secreto: reunión, comunión, consulta, intimidad. Esto es esencial para un servidor o servidora de Dios. Quien no hace esto, pues definitivamente no funciona. Si yo le leo el contexto de lo que leí de Jeremías, los profetas de esta época le decían al pueblo de Dios: Dios no viene con castigo, Dios dice que va a haber paz. Y de ahí surge esto que dice Dios: ¿qué paz ni qué paz? Así como están conduciéndose, porque el pueblo de Israel aquí había caído en multitud de pecados. ¿Gracias a quién? A quienes servían en esa congregación. ¿Por qué? Porque ellos estaban infestados de pecados, practicaban una diversidad de pecados. Pregunto, ¿donde un pastor practica pecados, va a predicar la justicia? ¿Va a predicar la verdad? ¿Va a predicar de integridad? ¿Va a predicar, no sé, de todo lo bueno? Olvídate. De eso no te va a predicar. Es más, te lo va, ¿cómo se dice? Te va a enseñar de tal manera que no te lleve al arrepentimiento. Te va a decir: tranquila, tranquilo, tú no eres culpable. Tú pecas porque el diablo está en ti. El diablo es el que te empuja a pecar. Y entonces dice: ay, cochino Satanás, por ti peco.
Y por ahí se va la gente. Si te enseñaran la verdad, tú dirías, no, yo necesito arrepentirme. Concluyo mi enseñanza donde inicié, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 17. Leo nuevamente la versión Dios habla hoy y dice, oren en todo momento. Explico, el cristiano o cristiana, de día y de noche, debe estar siempre con una actitud de orar a Dios por todo y para todo. Es lo que enseña Primera Tesalonicenses 5:17. El cristiano o cristiana debe estar de día y de noche siempre con una actitud de orar a Dios por todo y para todo. No está enseñando que las 24 horas del día tienes que estar orando. No, simplemente con una actitud de oración. Lo que surja. Porque ¿a qué horas nos surgen los problemas? ¿A qué horas nos surgen las necesidades? ¿A qué horas nos surgen las tentaciones? ¿A qué horas nos surgen X o Z asunto? ¿A qué horas? ¿En las 24 horas del día? Caray, bueno, mi hermano, pues ni modo, 24 horas del día tiene que estar orando. No, son en diferentes horarios, ¿no? Por ejemplo, ayer me mandaron un mensaje anoche. Pastor, falleció el hermano fulano de tal. Está bien. Inmediatamente, ¿sabe qué hice? Orar a Dios para pedir fortaleza, ánimo, consuelo para la viuda y los hijos y las hijas. Yo estuve orando así y por un buen rato. Y ya hoy en la mañana me escribe también esta persona y me dice, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme, pero el hermano no era, murió otro. ¿Me doy a entender? Pero yo oré. Porque así debe ser un cristiano, una cristiana. Debe tener una actitud de oración. Hoy en la mañana me escribió muy temprano una hermana de esta congregación. Hermano, ore por mi familiar, por esto y lo otro. Una situación un poquito difícil de salud. En cuanto leí ese texto, me puse a orar. ¿Por qué? Porque este es una actitud de un cristiano o cristiana. De estar con esta disposición, sea de día, sea de noche, etcétera, etcétera, para orar por todo y para todo. Claro, hay personas que, por ejemplo, me escriben a las 3 de la mañana. Pastor, ore por mí, tengo un problema. ¿Les digo algo? No respondo. No, pues olvídense, me voy a infartar. No, pues ya como a las 12 del día que me cante el gallo, ya levántate. No, no es cierto. Ya un poquito más temprano, ¿no? Ya les digo, sí, voy a estar orando por ustedes. Y ya. Pero repito, la oración, amada iglesia, es hablar con Dios y es algo esencial en el cristianismo. Para vivirlo y para ser de bendición a otros. Oremos, por favor, así como está, o si gusta ponerse de pie, como usted guste. Señor, te agradecemos, te damos gracias, Señor. Porque a través de esta serie de consejos, tú nos das avisos, nos das exhortaciones, nos instruyes. A través de esta serie de consejos, Señor, tú nos das dictámenes. Hoy nos diste muchos dictámenes, pero también nos diste instrucción, nos diste avisos. Nos vienes a exhortar, Señor, a través de esta serie de consejos. Y la oración o el ruego o la petición es algo esencial, es algo que no puede faltar en la vida del cristiano o de la cristiana. Si usted es una persona que ora, dígale, gracias, Señor, porque si esta actitud de oración está en mí, te lo debo a ti, tú pones el querer como el hacer en mí. Pero también dile, si no tienes esta actitud de oración, si no es en ti algo que fluya. Tú, si quieres orar así, dile, Señor, gracias primero por la enseñanza, pero también, Señor, por favor, ayúdame para que despierte en mí esta actitud, despierte en mí esta disposición espiritual de estar orando y orando por todo y en todo, y siempre, Señor, dirigir a ti mi oración y esperando en ti, porque así dice tu palabra, que oremos al Padre, Mateo 6:9, y que oremos en el nombre de tu Hijo Jesús, Juan 14, 13 y 14, Señor. Así es que así estaremos orando a ti. Gracias por lo que me enseñaste y lo que vas a hacer en mi vida a partir de aquí.
o lo que ya estás haciendo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Que tenga muy bonita noche. Descanse, disfrute lo que resta del día. Y les recuerdo, el domingo, si gusta acompañarnos, es único domingo, 10 de la mañana. 10 de la mañana el próximo domingo. Que esté muy bien. Si en algo más les podemos servir, como siempre se los digo, aquí estamos. De lo contrario, que llegue a su casa muy bien. Cene rico. Nos vemos.